Buenos días, mi nombre es Pascualini Patricio, soy residente de primer año de Clínica Médica en el Policlínico Neuquén y hoy vamos a hablar sobre el pronóstico de los cánceres de cerebro, de pulmón, de colon y de vejiga. En cuanto a los tumores de cerebro, bueno, estos son un grupo heterogéneo de lesiones dadas las diferentes líneas celulares que los originan. Se pueden dividir en grandes rasgos en dos grupos, las lesiones primarias que se originan de las células que pertenecen al sistema nervioso central y las lesiones secundarias, que se originan en otros sitios del cuerpo y se implantan como metástasis en el cerebro. Los tumores primarios más frecuentes son el meningioma y el glioblastoma, en tanto que las metástasis más frecuentes son el cáncer de pulmón, de mama y de piel. Los tumores cerebrales primarios se clasifican en 4 grados según la OMS, siendo considerados de bajo grado los tumores que se clasifican como grado 1 y 2, y de alto grado los que tienen clasificación 3 y 4. Esta clasificación permite establecer un pronóstico en cuanto a la mortalidad, teniendo en cuenta que en general los de grado 1 y grado 2 tienen mayor sobrevida que los de grado 3 y 4. En la población pediátrica, los tumores del sistema nervioso central representan la segunda causa de mortalidad por cáncer, luego la leucemia. Y en la población adulta, el glioblastoma es el tumor de alto grado más frecuente, con una sobrevida de este último más los 5 años de 5,5%. Los tumores primarios del sistema nervioso central tienen una incidencia aproximada de 21 por cada 10.000 habitantes y los tumores secundarios de 10 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, si se analizan los datos por grupos histológicos, las metástasis cerebrales son más frecuentes, seguidas por los meningiomas. Según la OMS, los tumores primarios se clasifican según su origen en astrocitario, oligodendroglial, pendimario, de plexo coroide, neuroepiteliales de otro origen, neuronal, pineal, embrionarios, de los nervios craneales y paraespinales, meningios y de la región celar. La mayor parte son tumores benignos, aproximadamente el 66%. Sin embargo, muchos tumores benignos nunca fueron histológicamente confirmados, por lo que la incidencia podría llegar a ser mayor. La mayor parte de los tumores malignos son diagnosticados en hombres, en aproximadamente un 55%, y la mayor parte de los benignos en mujeres, 64% aproximadamente. La localización más frecuente de los tumores cerebrales son las meningias, 36% aproximadamente, dado por la alta incidencia de meningiomas. De los tumores intraxiales, la localización más frecuente es el lóbulo frontal, 8,6%, seguida del lóbulo temporal, parietal y occipital. En cuanto a las ubicaciones, a otras ubicaciones destacan la región hipofisiaria y del ducto cráneo cervical, pares craneales, cerebelo, tronco cerebral, sistema ventricular y glándula pineal. Al comparar por edad, la incidencia total de los tumores cerebrales es mayor en pacientes mayores de 85 años, 81,16 por cada 10.000 habitantes, y menor en niños de 0 a 14 años, 5,26 por cada 10.000 habitantes. Los astrocitomas pilocíticos, tumores de células germinales y tumores embrionarios son más frecuentes en los grupos de menor edad y su incidencia disminuye en los grupos de mayor edad, al contrario que los meningiomas cuya incidencia aumenta con la edad. Al evaluar la sobrevida, esta es diferente según el grado de histología y el grado de malignidad de los tumores. El tumor con peor sobrevida es el glioblastoma, que es clasificación 4 según la OMS, con una sobrevida al año y a los 3 años de 39,3 y 5,5% respectivamente. Distinto es el caso del astrocitoma pilocítico, que es clasificación 1 según la OMS, cuya sobrevida al año y a los 3 años es de 98 y 94% respectivamente. En Europa, dado que bueno, no encontré estadística argentina, la sobrevida a los 5 años en tumores malignos desde el sistema nervioso central es del 20% y de 10% mayores de 65 años. Bueno, en cuanto a las metástasis cerebrales, estas son lesiones originadas en tejido fuera del cerebro que se implantan en el tejido cerebral. La incidencia estimada varía entre 2,8 a 11,1 por cada 100.000 habitantes. Son las lesiones cerebrales más frecuentes en los adultos. Su mayor incidencia está entre los 50 y los 80 años. Pueden implantarse en el hueso craneal, en las meninges o en el parénquima cerebral. Se estima que entre un 20 y un 25% de los pacientes con cáncer tendrán metástasis cerebrales si se realizara una autopsia. Las fuentes más frecuentes de metástasis cerebrales en adultos son secundarias a cáncer de pulmón, mama y piel, en este caso por el melanoma, y en los niños en leucemia seguido por linfoma. Si uno considerara la habilidad de un cáncer para diseminar hacia una metástasis cerebral, el melanoma, que representa el 4% de los cánceres de piel, tiene mayor propensión, seguida por el cáncer de pulmón y de mama.
La sobrevida dependerá de factores como la etiología del tumor y la condición del paciente, dado por su estatus performance, la cantidad de metástasis intra o extracraneales y las características genéticas del cáncer. Es así como la sobrevida puede variar en promedio de 3 meses en el peor de los escenarios hasta 16 meses en el mejor de los casos. La mortalidad ha ido en aumento desde 1997, cuando era de 1,2 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no necesariamente puede corresponder a una mayor incidencia real, sino a un mayor diagnóstico de la patología, dado por el mejor acceso a las neuroimágenes. Otro factor a considerar es el envejecimiento de la población, con la consecuencia de mayor incidencia de tumores cerebrales, como ya se ha mencionado otras veces en esta presentación. En Argentina, en el 2021, se encontró como la causa de muerte por cáncer número 12. Este gráfico, si bien no es de Argentina, es de otro país vecino, Chile, que cabría esperar que habría una evolución similar. Bueno, pasando al segundo de los cuatro cánceres que vamos a hablar hoy, pasamos al cáncer de pulmón. En todo el mundo, el cáncer de pulmón causó aproximadamente 1,8 millones de muertes en el 2020. En Argentina, para el 2021, se registraron 8.863 defunciones por cáncer de pulmón. Aproximadamente el 95% de todos los cánceres de pulmón se clasifican como cáncer de pulmón de células pequeñas o cáncer de pulmón de células no pequeñas, según el examen histológico. Dadas las marcadas diferencias en el comportamiento biológico de la historia natural y la respuesta al tratamiento, esta distinción es necesaria para una estadificación, tratamiento y un pronóstico adecuados. En cuanto a los factores pronósticos de cáncer de pulmón no microcítico o carcinoma de pulmón de células no pequeñas, el estadio basado en el TNM al momento del diagnóstico es el factor pronóstico más importante. Es así como en este gráfico podemos observar que la supervivencia disminuye y en cuanto a porcentaje, cuanto a tiempo en meses, en función del estadio al momento del diagnóstico. Existen otros parámetros clínicos al momento del diagnóstico que pueden predecir la supervivencia independientemente del estadio de la enfermedad. Por ejemplo, el estado funcional del paciente. El estado funcional deficiente y la pérdida de peso se asociaron a una supervivencia más corta. También la reducción del apetito, un precursor de la pérdida de peso, tiene implicaciones negativas en el pronóstico. La etnia afroamericana no parece ser un factor independiente en la peor supervivencia. Sin embargo, algunos estudios sugirieron que los afroamericanos tienen un peor pronóstico incluso después de corregir el estadio funcional y el tratamiento. Otros factores clínicos que han tenido importancia pronóstica tanto en análisis univariados como multivariados incluyeron la edad, el estado funcional y el abandono del hábito tabáquico. En cuanto a la histopatología, los estudios de pacientes con carcinomas microcíticos de pulmón arrojaron resultados contradictorios en cuanto a si la distinción entre el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas afecta el pronóstico. Otros factores patológicos que se han relacionado con el pronóstico en algunos estudios incluyen el grado de diferenciación, la invasión linfática, las metástasis ocultas en ganglios linfáticos y la infiltración linfocitaria tumoral intensa. Cada subtipo histológico puede variar en su grado de diferenciación. El impacto de la diferenciación tumoral en el carcinoma no microcítico resecable es incierto. Algunos estudios indican que los tumores poco diferenciados tienen un peor pronóstico que los tumores mejor diferenciados. Sin embargo, este hallazgo no es universal en todos los estudios realizados. La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa, sola o integrada a la tomografía computarizada, es útil en la estadificación inicial para identificar los sitios de afectación tumoral. La actividad metabólica de un tumor se puede medir utilizando un valor de absorción estandarizado, cuyas siglas son SV-sub, para evaluar la absorción tumoral de fluorodesoxiglucosa. Un metaanálisis basado en 21 estudios retrospectivos que incluyeron a 2.637 pacientes con carcinoma no microcítico en estadios 1 a 4 encontró que un sub alto se asociaba con un mal pronóstico. Sin embargo, se necesitarían estudios adicionales para establecer el papel del sub como una herramienta pronóstica o para predecir la respuesta al tratamiento. En cuanto al carcinoma microcítico de pulmón, el factor pronóstico más importante es la extensión de la enfermedad, es decir, el estadio al momento de presentación, teniendo dos estadios: el estadio 1, que es localizado a un solo pulmón, que sería plausible de radioterapia, y el estadio 12, que es el extenso, el cual se encuentra diseminado a otras zonas del tórax, como también al otro pulmón y con metástasis a distancia.
Para los pacientes con enfermedad en etapa limitada, la mediana de supervivencia oscila entre 15 a 30 meses y la tasa de supervivencia informada a 5 años es del 10 al 13%. Por el contrario, los pacientes con enfermedad en estadio extenso, la mediana de supervivencia es de 8 a 13 meses y la supervivencia a 5 años es del 1 al 2%. Pasando con el tercer de los cuatro cánceres que vamos a hablar hoy, pasamos a hablar del cáncer de colon. El carcinoma de colon no recto, cáncer colorectal, es la neoplasia maligna, es una neoplasia maligna bastante común. La resección quirúrgica es la modalidad de tratamiento principal para el cáncer colorectal en estadios tempranos, estadios de 1 a 3, y la herramienta más poderosa para evaluar el pronóstico después de una cirugía potencialmente curativa es el análisis patológico de la muestra resecada. Aunque los parámetros que determinan el estadio patológico son los predictores más sólidos de los resultados postoperatorios, otras características clínicas, moleculares e histológicas pueden influir en el pronóstico independientemente del estadio. Entre los pacientes con enfermedad en estadio 4, el pronóstico está estrechamente relacionado con la ubicación y la extensión de la enfermedad con metastásica a distancia. El indicador más importante del resultado después de la resección del cáncer colorectal es el estadio patológico al momento de la presentación. Es así que en estadio 1 la supervivencia a 5 años es mayor al 90% y a los 10 años del 85%. Al estadio 2 la supervivencia a los 5 años es entre el 75 y el 85% y a los 10 años del 70%. En el estadio 3 la supervivencia a los 5 años es entre el 45 y el 65% y a los 10 años en el 40%. Y en el estadio 4 a los 5 años la supervivencia es del 7% y a los 10 años de menos del 5%. Otras características a tener en cuenta al momento de la presentación son la presencia de depósitos tumorales extramurales, la invasión linfovascular, hiperneural, el grado histológico de diferenciación, el nivel preoperatorio de antígeno carcino embrionario, la inestabilidad de los microsatélites y las mutaciones en RAS y en BRAF. Las características moleculares también pueden influir en el resultado independientemente del estadio de presentación. Sin embargo, los únicos que se utilizan actualmente en la toma de decisiones clínicas son el estado de los microsatélites y las mutaciones en BRAF y RAS. Estos son factores pronósticos, pero el estado de los microsatélites también predice la eficacia de la quimioterapia basada en la fluoropirimidina. Pasando al último de los cánceres que vamos a hablar del cáncer de vejiga. En Argentina, en el 2021, el carcinoma de vejiga representó el puesto 14 en mortalidad por cáncer. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres, con una relación de 3 a 1. El 80% se presenta en pacientes de entre 50 y 80 años y está muy relacionado con el tabaquismo. El factor pronóstico más importante en el carcinoma vesical es la estadificación y el grado histológico. En cuanto a la estadificación, tenemos que se divide en estadio TA, cuando el carcinoma es no invasivo papilar, en TIS, cuando es un carcinoma in situ no invasivo plano, en T1 cuando hay una invasión en la lámina propia, en T2 cuando invade la muscular propia, en T3A cuando hay invasión extravesical microscópica, en T3B cuando la invasión extravesical es macroscópicamente evidente y en T4 cuando invade estructuras adyacentes. El pronóstico, como ya dijimos, depende del estadio, que ya lo mencionamos, y el grado histológico al momento del diagnóstico. Los papilomas, las neoplasias papilares uroteriales de bajo potencial maligno y el cáncer papilar uroterial de alto grado se asocian a una supervivencia del 98% a los 10 años con independencia del número de recidivas. La enfermedad progresa a un estadio superior solo en algunos casos, menos del 10%. Los carcinomas papilares uroteliales de alto grado invaden y provocan la muerte en el 25% de los casos, y los pacientes con un carcinoma in situ primario de novo tienen menos probabilidades de progresar a invasión muscular o de morir a causa de la enfermedad que aquellos que tienen un carcinoma in situ asociado a un carcinoma urotelial infiltrante. El carcinoma invasivo urotelial conlleva una mortalidad del 30% cuando invade la lámina propia, y en conjunto el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma se asocian a un peor pronóstico que el carcinoma urotelial, aunque a igualdad de estadios son similares. A modo de cierre, podemos concluir que el factor pronóstico en la mayoría de los cánceres es el estadio al momento de la presentación y que los factores moleculares también y el grado histológico también pueden influir en el pronóstico del mismo.
Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.